Bueno, vamos a comenzar donde nos quedamos el viernes. El viernes, si se acuerdan, estábamos viendo el último teorema que vimos, fue el teorema de la condición necesaria, que lo establecimos como un criterio para ver si la integral impropia convergió o no. Y necesariamente dijimos que el límite de la correspondiente función tiene que irse a cero. Vamos a ver ejemplos con respecto a este teorema, ¿no? Entonces, a ver, los ejemplos, ¿vale? Este sería, determine si converge o no la integral, ¿no? En este caso vendría siendo, por ejemplo, la integral de a infinito de x sobre raíz de uno más x cuadrada diferencial de x, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos esa integral, ¿no? Y queremos saber si su integral impropia converge. Eh, lo más rápido pues sería tratar de integrar esto a lo mejor con un cambio de variable y ver cuál es el límite, pero la idea es aplicar este último criterio. Entonces, si quisiéramos aplicar el criterio, pues diríamos, bueno, ¿qué pasa con el límite cuando x tiene infinito, ¿no? De la función, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, este sería el límite cuando x tiene infinito de x entre raíz de uno más x cuadrada, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues aquí factorizamos una x, esto es el límite cuando x tiene infinito de x entre x por uno más x cuadrada, ¿sí? este, más uno, ¿no? Por ejemplo, este se me cancelaría, entonces este me quedaría el límite cuando x tiende a infinito de uno sobre raíz de uno sobre x cuadrada más uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando x tiende a infinito, esta parte de aquí se hace muy pequeña, entonces esto se va a cero. Entonces, en realidad aquí, digo, aplicando división de límites, suma de límites y todo eso, llegaríamos a que este límite vale uno, ¿no? Entonces, por lo tanto, el límite cuando x tiene infinito de f de x es uno, que en este caso es diferente de cero. Acuérdense que justamente el teorema de la condición necesaria lo que establece es que el límite de esto tiene que ser cero para que pueda converger esta integral, ¿no? Entonces, por el teorema de la condición necesaria, esto implica que esta integral de x entre raíz de uno más x cuadrada, ¿no? Diverge, ¿vale? Ok. Este, ¿Tienen dudas del ejemplo? ¿No? ¿Todo bien?
Ok, entonces vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, a ver, ejemplo, por ejemplo, si tenemos la integral de 5 a infinito, ¿no? De 3x cuarta más uno entre 2 menos x cuarta. ¿Qué me dicen de esta integral? ¿Converge o no converge? Parece que no, dicen. Este, ok. Todos dicen que no. ¿Cómo se dan cuenta? Pues hacen lo mismo. O sea, se fijan en el límite cuando x tiene infinito, en este caso de f de x, que sería el límite cuando x tiene infinito de 3x cuarta más uno sobre 2 menos x cuarta, ¿no? Y acuérdense que el truco aquí es, cuando hacemos este tipo de límites, el truco es dividir entre el grado más alto, que en este caso es x a la cuarta. Entonces es 3x a la cuarta entre x a la cuarta más uno sobre x a la cuarta entre 2 sobre x a la cuarta menos x a la cuarta entre x a la cuarta, ¿no? Entonces eso nos queda el límite cuando x tiene infinito. Aquí nos va a quedar 3 más uno sobre x cuarta entre 2 sobre x cuarta menos uno, ¿no? Pero estos, o sea, cuando x se va a infinito, tanto este como este, digamos, los que tienen x a la cuarta, se van a cero. Y solo me van a sobrevivir los que no tienen término x, ¿no? Entonces aquí este límite vale menos 3, ¿no? Pues por lo tanto, el límite cuando x tiende a infinito, ¿no? De f de x, pues es menos 3, que en este caso es diferente de cero, y por lo tanto la integral de 5 a infinito de 3x cuarta más uno entre 2 menos x cuarta diferencial de x diverge. ¿De acuerdo? Entonces, así como decían sus compañeros, en efecto, ese ejemplo también diverge. Ahora, una observación que es bastante importante en este criterio de comparación directa es, por ejemplo, que si el límite, digamos, ¿no? Cuando x tiende a infinito, de f de x es cero, ¿vale? No se puede concluir algo, ¿no? O sea, no se puede concluir nada. ¿Por qué? Porque fíjense, vamos a dar algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si tomamos, por ejemplo, la integral desde un infinito de, de dx entre x a la 5, ¿no? Pues si nos fijamos en el límite cuando x tiene infinito de uno sobre x quinta, pues esto me va a dar cero, ¿no? Pero pues la integral es en o sea, en este caso, la integral sí converge, ¿no? De hecho, nosotros ya demostramos que esta integral converge, ¿no? ¿Están de acuerdo? Fue uno de nuestros primeros ejemplos. El que era, ¿cuál era la p integral, no? ¿Sí se acuerdan? Entonces, de hecho, en el caso cuando p era mayor que uno, sabíamos que esa integral convergía, ¿no? En este caso p de 5, ¿vale? Y luego, por ejemplo, la integral de, por ejemplo, de uno infinito, de la misma p integral, pero en este caso de dx entre x a la 1 quinto, ¿no? Esto sería hacer el límite cuando x tiene infinito, ¿no? De uno si quieren, lo pueden poner como la raíz quinta de, 5, de x, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues cuando x se va a infinito, pues esto se sigue yendo a cero, ¿no? Pero también vimos, ¿no?
que en este caso la integral diverge, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, cuando el límite vale cero, pues hay casos en donde la integral sí existe, ¿no? Y hay casos en donde la integral no existe. Entonces, este criterio solamente me sirve para poder decir cuándo una integral diverge, ¿no? En términos de que encuentre que el límite no va a converger a cero, ¿no? Entonces, pues tienen dudas del criterio, de los ejemplos. Ah, ¿puedo subir hasta arriba? Ahí está. Ok, entonces vamos a pasar, más que un criterio, bueno, sí es un criterio, más o menos, ¿no? También es un criterio, aunque no como tal, pero vamos a pasar a la siguiente definición, ¿vale? Entonces, definición. Entonces, ¿qué nos dice nuestra definición? Se dice que la integral impropia, este, la integral de a hasta infinito de f converge absolutamente si la integral de hasta infinito el valor absoluto de f converge. Digo, creo que no hay mucho que... Ah, lo subo más al rato, en la tarde subo lo que me haga falta, ¿vale? Entonces, bueno, esta definición, pues no hay mucho que decir. Ah, los de las ayudantías, este, pues ahí, más bien yo creo que lo más fácil ahí va a ser que pidan a sus ayudantes pues, que lo suban, ¿no? ¿Vale? Porque, o que les manden los links, porque digamos que pasar, si me mandan un video por correo de 200 megas, creo que no se puede, es un poco complicado, ¿no? Este, pero sí digan que lo suban y que les manden los links de la parte de, de la clase que yo doy, pues ya saben que en el canal pues los voy a subir, ¿no? Este, ¿Qué más? Bueno, la definición realmente es muy sencilla, ¿no? O sea, converges absolutamente si poniéndole barras a la función de valor absoluto, la integral que resulta también, bueno, esa va a converger, ¿no? Entonces, a ver, mm, pues justamente vamos a hacer el teorema que habla sobre esto, ¿no? Entonces, teorema, que también es como a modo de criterio integral, ¿no? Entonces, dice, si la integral de a hasta infinito de f es absolutamente convergente, entonces la integral de a hasta infinito de f converge. Es una manera de poder ver si una integral impropia converge o no, es ver si su integral con valor absoluto converge, lo cual podría simplificar mucho las cosas, ¿no? Este, nos vamos a probar el teorema, ¿no? Entonces, prueba.
Entonces sea X mayor o igual que A, ¿no? ¿Vale? Porque son los rangos de la función donde nos va a interesar, ¿no? Digo, bueno, esto se vale siempre, pero digamos que tenemos que el valor absoluto de f de x es menor o igual a f de x suelta, ¿no? Entonces este es menor o igual a f de x y este es menor o igual al valor absoluto de f de x, ¿vale? Entonces esto implica, si sumo yo un valor absoluto, implica que cero es menor o igual a f de x más el valor absoluto de f de x y este es menor o igual a dos veces el valor absoluto de f de x, ¿vale? Entonces, Guillermo, eh, ¿qué harías aquí? Bueno, a ver, no, vamos a ver. No, Guillermo no se anima. Integrar. Sí, pero más bien lo que dirías es, ¿qué te dice el teorema de comparación de el teorema de comparación para integrales impropias? ¿Qué te dice? Que si la más grande converge, la chiquita también, ¿no? Exacto, entonces en este caso, si te das cuenta, esta de la derecha ya sabemos que sí existe, ¿no? O sea, la hipótesis es que la integral converge absolutamente, ¿no? Entonces la integral sin el 2 pues converge, pero el 2 no le va a afectar a ese número, ¿no? O sea, entra en el límite y sigue existiendo. Entonces la función que está aquí a la derecha, el 2 por valor absoluto de f, digamos que converge, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Lo que automáticamente nos dice que la del medio también tiene que converger, ¿sí o no? Sí, Entonces, por el criterio de comparación de integrales impropias, lo que estamos exhibiendo aquí es que la integral, ¿no? En este caso, de a infinito de f de x más el valor absoluto de f de x converge, ¿vale? A eso se sigue. Bueno, si quieren, aquí le ponemos una coma, ¿no? Nosotros sabemos que la integral de infinito de f converge, ¿no? Esto es por hipótesis. Entonces, de los dos rosas, ¿no? Es que se sigue que esta integral va a converger, ¿vale? Bueno, y ahora que esa integral converge, ¿qué hago? pues como es mayor que cero, podría pasarse a, bueno, se podría primero partir y luego pasarse restando y si la resta converge, pues también converge la normalita, ¿no? Sí, haz de cuenta que f de x es f de x, ¿no? Más el valor absoluto de f de x menos el valor absoluto de f de x, ¿no? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si integras aquí, ¿no? Bueno, entonces esto implica que la integral de a infinito de f, pues es la integral de a infinito de f más valor absoluto de f, ¿no? Menos la integral de a infinito de f, ¿no? Así.
pero pues ya demostraste que existe tanto esta como la que está aquí, ¿no? Entonces esto implica, este es el valor absoluto de f. Esto implica que la integral de a infinito de f converge, ¿vale? Y ya, creo que ahí termina la demostración, ¿no? Pues vamos a ver un ejemplo de dudas del teorema y de la demostración. Mm. Entonces vamos a ver ejemplos, ¿no? De cómo podríamos aplicar este criterio, ¿no? Este teorema. Los ejemplos. Imagínense ahora que queremos calcular la integral de un infinito del seno de x entre x cúbica más 2, ¿no? Diferencial de x. Entonces, la pregunta sería si converge o no converge, ¿no? Pues para ver eso, eh, pues vamos a ver si nos sirve esto, ¿no? Entonces, pasemos a aplicar, ¿no? El criterio de convergencia absoluta, ¿no? Sí, pero acuérdate, Isaac, que para que puedas ocupar el criterio de la comparación, tus funciones tienen que ser siempre positivas, ¿no? Entonces aquí el problema es que esta función que tenemos no necesariamente es positiva, por eso eso es lo que nos va a ayudar a aplicar justamente el criterio de converger absolutamente, ¿no? O sea, porque ahora nos vamos a fijar en la integral de un infinito del valor absoluto del seno de x entre x cúbicas más 2 diferencial de x, ¿no? Aquí lo que voy a decir es, bueno, el seno de x, ¿no? Entre x cúbica más 2, pues esto es menor o igual a 1 entre x cúbica más 2 porque el seno está acotado entre menos 1 y 1. Entonces su valor absoluto siempre va a ser menor o igual a 1. Y aquí pues simplemente digo lo que está diciendo Isaac, ¿no? O sea, este valor va a ser menor a 1 sobre x cúbica. Y ahora sí, ¿no? Acuérdense que como este es una p integral, ¿no? O sea, la integral de 1 hasta infinito de 1 sobre x cúbica converge, ¿no? Eso ya lo vimos. Entonces, esto implica que la integral de un infinito del seno de x entre x cúbica más 2 en valor absoluto converge, ¿no? Y esto porque pues ya aquí ya estamos garantizando que la función es positiva al ponerle el valor absoluto, ¿no? Entonces, pues ya, por lo tanto, la integral de 1 hasta infinito del seno de x entre x cúbica más 2 converge, ¿vale? ¿Cómo ven? ¿Todo bien? Bien, entonces, el siguiente, bueno, uno de los criterios que seguiría sería el criterio de series, como les decía, el criterio de series no lo vamos a ver hasta que lleguemos al tema de series, ¿no? Entonces vamos a dar el criterio del cociente. En realidad el criterio del cociente es un corolario, ¿vale? Nada más que aquí vamos a ponerle que es un corolario del criterio de comparación directa, porque si no, ya quién sabe de qué era, ¿no? Y entonces lo que dice es, bueno, supongamos
que f y g son continuas. En el teorema faltó poner un valor absoluto. ¿En qué parte? O sea, ahí cuando lo puso, ¿no falta un valor absoluto en la de la integral de a infinito? No, porque lo que está diciendo es si la integral de infinito es absolutamente convergente, ¿no? Y absolutamente convergente es que la integral con valor absoluto converge. Ah, ok, me confundí, gracias. Que si se lo ponemos, pues es equivalente, ¿no? Pongamos que f y g, ¿no? Son continuos, ¿no? G. Que acuérdense que el teorema de la comparación habla de continuidad, ¿no? Son continuas sobre el intervalo a, infinito, ¿no? Y que cero es menor o igual que f de x para toda x en área. O sea, acuérdense que el teorema de comparación directa habla de una función, de funciones positivas, ¿no? Continuas. Entonces eso es importante, ¿no? Ahora, lo que dice es, uno, si el límite cuando x tiene infinito de f entre g da una constante, que en este caso va a ser positivo, mayor o igual a cero, ¿no? Si la integral de a infinito de g converge, esto implica que la integral de a infinito de f converge, ¿vale? Y el otro es, y el límite cuando x tiene infinito de f entre g es igual a una constante donde, no, a ver, el límite, vamos a escribirlo de otra manera, no me gusta. Entonces, si el límite es una constante positiva, o bien el límite cuando x tiene infinito de f entre g es infinito, ajá, cualquiera de esos dos casos. Eh, si la integral de a infinito de g diverge, entonces la integral de a infinito de f también va a diverger, ¿vale? ¿Vale? Una g distinta de cero, sí, 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 sí. Vamos aquí, iba aquí, lo podemos poner acá. Sí.
Ahí está. ¿Sale? Para que no haya ninguna bronca, ¿no? Si para que, eso bueno, eso nada más es para que la G, para que este límite siempre esté bien definido, ¿no? Entonces, este es como un criterio del cociente, ¿no? O sea, si el cociente da como una constante, como que parece que las cosas se comportan bien, ¿no? O sea, si la integral de abajo converge, entonces significa que la de arriba también. Y también en el caso cuando diverges y se comportan bien, podemos decir pues, algún tipo de, o sea, si G diverge, entonces F también va a diverger, ¿no? Entonces, si resulta que hacer este cociente, el límite lo podemos encontrar, pues podemos establecer una relación bastante fuerte entre la integral de G versus la integral de F, ¿no? Entonces vamos a hacer la prueba de esto, ¿no? Bueno, entonces vamos a considerar el caso cuando C es mayor que cero, ¿no? ¿Vale? Entonces, en este caso, si C es mayor que cero, estamos pensando que el límite cuando X tiene infinito de F entre G, pues es C, ¿no? Que es una constante positiva. Entonces, acuérdense de su definición de, este, de límites al infinito. Entonces, debe existir una n mayor que cero, tal que si X es mayor o igual que esta n, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se cumple? En, en estricto sentido, ¿no? O sea, que lo que se cumple es, mm, acuérdense, es como f, o sea, en estricto sentido es valor absoluto de f de x, ¿no? Entre g de x menos, en este caso, la c. Esto es menor que, tendría que ser menor que épsilon, ¿no? Pero en este caso se lo podemos aplicar a la misma C. Entonces, yo ahorita veo si eso es lo que me conviene, ¿no? O sea, esta cantidad sería menor que C. Yo ya la había hecho alguna vez, ¿no? Aplicar ¿cómo se puede decir? La misma definición del límite sobre el límite mismo, como epsilon positiva, pero sí se puede hacer, ¿no? Entonces, digamos que tendríamos esto. Que no sé si realmente eso es lo que necesito, ahorita lo vamos a ver. O sea, voy a hacer las cuentas. Me va a quedar menos C menor que f de x entre g de x menos c menor que c. ¿Vale? Y de aquí lo que voy a hacer es sumarle, a ver si le sumo una c, que a lo mejor creo que ese no me va a funcionar, me va a quedar 0, menor o igual que f de x entre g de x menor que 2c, ¿no? Es como que no me gustó qué es lo que me quedó. Ahorita veo cómo lo arreglo, ¿vale? Entonces, déjenme ver. Si le sumo, por ejemplo, en vez de sumarle C, supongamos que le sumamos 3 medios de C, ¿no? Entonces, si le sumo 3 medios de C, aquí me va a quedar C medios y aquí me va a quedar 5 medios de C, ¿no? Pero no se me va a cancelar este. A ver, déjenme pensar. O sea, necesito, fíjense, esto sí está bien, ¿no? Necesito que aquí sea aplicado a C sobre 2, ¿no? Que no tiene ningún problema porque pues, C sobre 2 pues, es una cantidad positiva, ¿no? Entonces, puedo aplicársela a C sobre 2. Entonces, pues, creo que sí, ese es el que necesito para que me quede como positivo esto.
Y entonces, si ese es sobre 2, bueno, ponemos aquí el sobre 2 y aquí el sobre 2. Entonces, cuando sumo C, aquí me queda C medios exactamente y aquí me va a quedar 3C sobre 2, ¿no? Que es lo que quería, porque lo que quería era que pues esta parte me quedara positiva, ¿no? ¿Vale? Este, bueno, aquí lo que voy a hacer es multiplicar por la G. Acuérdense que la G es estrictamente positiva, entonces no me va a cambiar para nada la desigualdad, ¿no? Entonces, multiplicando por G, obtengo que C medios de G de X es menor que F de X y esto es menor que 13 sobre 2 de G de X, ¿no? De hecho, esto se vale para toda X mayor o igual que N, ¿no? ¿Vale? Digo, en muy estricto sentido, acuérdense que la X, aparte de ser mayor o igual a N, pues tiene que ser mayor o igual que A para que todo esto tenga sentido, ¿no? Si no, ni siquiera podríamos evaluar las funciones en las Fs y las Gs, ¿no? Entonces, ahora sí, todo esto es estrictamente positivo. De hecho, esto es una cantidad positiva. De hecho, esto es positivo porque el G de X es estrictamente positivo y el C medios también, ¿no? Entonces, otra vez, por el criterio de comparación de series, ¿no? Perdón, de integrales, si la integral de a infinito de g de x converge, pues esto implica, ¿no? O sea, que esta es nada más multiplicarla por una constante, entonces no le afectas, ¿no? Entonces también la f tiene que converger, ¿no? Esto implica que la integral de a infinito de f de x también converge, ¿no? Y no sé si recuerdan, pero el criterio de comparación de integrales tenía dos versiones. La primera que era cuando sí convergía, ¿no? Y la segunda que era que decía que si divergía la de en medio, entonces también diverge la F, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Bueno, creo que le pusimos que así se iba al infinito. Ujú. Si quieren aquí, ¿qué es equivalente? ¿Por qué razón? Porque si te das cuenta, si diverge, tiene que diverger a infinito. ¿Por qué? Porque como la integral es, como las funciones son estrictamente positivas, eh, cuando tú vas, o sea, cuando tú vas incrementando el b, ¿no? O sea, si tú ves la integral, ¿no? Como ya lo hicimos en algún momento, ¿no? Si tú ves la integral de a de b de f, la ves como una función de b, ¿no? Moviendo este de aquí. Como estas funciones son positivas, ¿no? Son no decrecientes, porque al final de cuentas, como es positiva lo que estás sumando de pedacito de integral, eso siempre te va acumulando, ¿no? Entonces, como son funciones que son no decrecientes y divergen, entonces realmente la integral, en este caso, cuando la función es positiva, decir que diverge o decir que es infinito, resulta ser lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, digo, ya por ese comentario que dijimos, podemos indiscriminadamente, en el caso positivo, poner que diverge o poner que se va a infinito, ¿no? ¿Vale? Entonces, digamos, en este caso, también, ¿no? Por el criterio de... Ahorita estoy pensando que la C es positiva en ambos casos, ¿no? Tanto en el caso, estamos haciendo el caso uno y el caso 2, ¿no? Entonces, igualmente en el caso 2 por el criterio de comparación de integrales, parte 2 si quieren pónganle.
si la integral de a infinito de g es infinito, ¿no? O lo mismo, o equivalentemente en este caso, diverge. Digo, solamente en este caso, ¿eh? Porque si la integral no es, si la función no es, necesariamente positiva o mayor a cero, no podemos decir nada, ¿no? Entonces, esto implica que la integral de infinito de f de x diverge, ¿ah? Diverge infinito. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí hicimos el caso positivo. De hecho, vimos el caso positivo en ambas partes, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner los casos, ¿no? C igual a cero y el infinito son análogos, ¿no? Y de hecho esto pues se los vamos a dejar, bueno, yo se los voy a dejar este, de tarea moral, ¿no? Y ya si tienen dudas, pues ya le preguntan a Guillermo, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿tienen dudas del teorema? ¿No? ¿Todo claro? ¿O ya se perdieron? ¿Quién sabe? Ok. Este, Ah, disculpe, profe, una pregunta. sí, ¿Qué tan grave es si me cuesta mucho trabajo demostrar? Pero así, mucho, mucho. pero ¿qué cosa? En ¿Cómo? general, en teoremas de cálculo sí se me dificulta demostrar. ¿Qué tan grave es? Ok, pues, pues yo creo, o sea, lo que tienes que hacer es repasar, ¿no? O sea, primero lo que tienes que ver es identificar por qué, ¿no? O sea, puede haber dos razones principalmente, ¿no? La primera razón es que como que la estructura de las demostraciones como que no las tengas todavía bien claras, ¿no? En ese caso, pues puedes repasar un poco como la estructura, ¿no? O sea, como cuándo se hace directa, cuándo es una contrapositiva, ¿no? Cuándo es, o qué técnicas hay, ¿no? Y la otra es que no te salgan porque tienes huecos, ¿no? Entonces, si tienes huecos, pues lo que tienes que hacer es repasar los temas anteriores, ¿no? Como siempre, digo, hay muchos libros, ¿no? En este caso, eh, pues yo te recomiendo las notas que nosotros hicimos del curso pasado, porque prácticamente ahí viene toda la información que deberían de saber, ¿no? Entonces, pues lo primero que identifique es eso y lo segundo que eh, pues vayas repasando y si es eso, o sea, poco a poco se te va a ir facilitando más, ¿no? Ok, ok. Es que en Ya, sí sí las entiendo en clases, pero hacerlas yo ya es como otra cosa.
Ah, ok, lo que puedes hacer son ejercicios, como por ejemplo, si tú entendiste lo que hice en clase, ¿no? Una táctica que puedes hacer es, por ejemplo, pones el teorema, ¿no? O el corolario en este caso. Y trata tú de probarlo. Ajá. O sea, sin ver lo que yo hice, trata tú de demostrarlo. Ujú. Y Ok, ok. digo, en algunos casos no vas a llegar y vas a terminar, viendo qué se hizo, ¿no? Pero trata de hacer el esfuerzo, o sea, haz de cuenta, no sé, agárrate agarra todos los teoremas que hemos hecho, ¿no? Todos. Agárratelos uno por uno y trata tú de demostrarlos sin ver tus notas, obviamente. Haces un esfuerzo y si ya de plano después de un buen rato no dices, no, pues sabes que no sé cómo, entonces ya te vas y dices, a ver, ¿qué hice? ¿Qué se hizo? ¿No? Y ya lo comparas, dices, a ver, lo que se hizo se parece a lo que yo quería hacer. ¿Y por qué no? Y si sí, pues dices, ah, pues ahí la llevaba, ¿no? Y si no, dices, por qué no lo hice así, ¿no? O sea, ¿por qué no pensé esto? Entonces lo vas practicando con cada uno de los teoremas que ya vimos y eso te va dando más habilidades para demostrar pues, cosas nuevas, ¿no? Ok, ¿Sale? ok, profe. Sí, Pues, pues más o menos ese, Javier, yo lo que el consejo que le estoy dando para que tengas habilidades en demostrar cosas nuevas o ejercicios o lo que sea, era justamente practicando con la teoría, ¿no? O sea, voy a suponer que no lo he probado y lo voy a intentar probar yo sin ver nada y eso te va dando muchas habilidades para poderlo hacer, porque si a final de cuentas, como dijo su compañero, ¿no? O sea, tú puedes entender las pruebas, pero si no te pones a practicar o no te pones tú a hacerlas, porque, o sea, no es lo mismo que tú veas una prueba en un libro y que le entiendas, ¿no? A que tú la hagas, ¿no? Entonces, si tú no te pones a practicar, a tratar de demostrar cosas que no sabes necesariamente cómo se prueban, entonces, pues son habilidades diferentes, ¿no? Y entonces a lo mejor al momento de tratar de probarlo, pues no te va a salir, ¿no? Entonces, pues esa es una de las cosas que yo hacía y funciona bastante bien porque cuando tú te regresas a un teorema, no, o sea, si lo estás repasando por primera vez, no es como que te vas a acordar de cómo se probó, ¿no? Entonces, te sirve de memoria, ¿no? Para que repases la clase y al mismo tiempo estás practicando, pues, tus habilidades para poderlo probar, ¿no? ¿Vale? Entonces, ese sería un consejo. Digo, aquí ya están dando otros consejos, pero practiquen, si les cuesta mucho trabajo, practiquen. Y a lo mejor no van a ser los mejores porque puede que a algunos se les dé más y a algunos se les dé menos, pero si practican, sin duda que van a mejorar, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues sí, o sea, practica y poco a poco, ¿no? O sea, poco a poco. Pues vámonos a una. Mira, ahorita ya vimos, si se dan cuenta, vamos a hacer una recapitulación así muy rápida. Vimos la definición de una integral impropia de primera clase, ¿no? Vimos algunos ejemplos y vimos los criterios más relevantes de convergencia de estas integrales, ¿vale? Este, y lo que vamos, y nos faltó ver un criterio, que en este caso es el criterio de series, ¿no? Pero ese criterio, aún no lo vamos a ver, lo vamos a ver hasta que ya sepamos un poquito más de series, ¿no? O cuando ya sepamos series, a lo mejor al final metemos ese criterio, ¿sale? ¿Qué les iba a decir? Vamos a ver entonces, si ya vimos las integrales de primera clase, entonces ahora vamos a ver las integrales de segunda clase, ¿no? Recuérdense que lo que se trataba el tema de integrales impropias era de romper justamente
las hipótesis, ¿no? O sea, que teníamos las hipótesis de que teníamos una integral, una función definida sobre un intervalo cerrado, ¿no? Acotada. Rompimos la integral de primera clase, lo que hizo fue romper la hipótesis de que el intervalo fuera necesariamente cerrado, ¿no? Ahora lo pudimos abrir a un rayo, ¿no? O sea, lo pudimos abrir hacia la derecha, hacia infinito, y lo pudimos abrir hacia la izquierda al, al menos infinito, ¿no? Entonces, lo que trata la parte de integrales impropias de segunda. Ah, otra cosa que antes de pasar a la parte de segunda clase, si se dan cuenta, toda la teoría que hicimos aquí la hicimos pensando que la integral iba de a infinito, ¿no? De hecho, casi todas fueron así. La teoría es equivalente si ustedes lo intentan de a menos infinito, ¿sale? Pues es como análoga. Entonces, lo que más se estila es que esas, o qué podrían hacer, a ver, por ejemplo, este, una forma es como decir, ¿sabes qué? La teoría es análoga, pero por ejemplo, si yo tuviera la integral de menos infinito a de f, ¿qué se les ocurre hacer para poderle aplicar todos estos teoremas? ¿O por qué no se estila hacerlo para f? ¿Alguien se le ocurre? ¿Qué lo vamos poniendo? Pues, ¿cómo arreglo el tema de que el tema, bueno, el tema de que no se desarrolló teoría, ¿no? Para la integral, ¿no? De menos infinito a de f. No, no me sale nadie más ahorita. Ok, pues exactamente como esa es la respuesta que estaba esperando, ¿no? O sea, aquí muy fácil, ¿no? O sea, justamente si recordando que si yo podía poner la integral de menos infinito a f como menos la integral de a infinito, ¿están de acuerdo? Que sería, a ver cómo va esto. No, a ver, déjenme ver. A ver, si yo tengo la integral de AB de f, pero de todas maneras, no, porque no va a quedar, porque si, o sea, de cuenta, yo tendría, o sea, esto es igual a menos la integral de menos b, perdón, de b a a de f, ¿no? Lo que sí podríamos hacer, más fácil, no, pero es que ahí también necesitaríamos que fuera como, más bien, a ver, sería ponerle así, ¿no? Sería poner la integral, y aquí tendríamos que poner un f de menos x, ¿no? Vamos a poner cómo se arregla. Este es yo creo que son como dos cosas. Entonces este es un como f de x, ¿no? Entonces si hago yo un cambio de variable, ¿no? Que ya lo saben hacer. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo hago el cambio de variable, fíjense, hago u igual a
Vamos a ponerle menos x, ¿vale? Por ejemplo, si u es menos x, el diferencial es menos de x, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo aquí voy a empezar por la otra, o no, vamos a ver entonces. ¿No? Pues en este caso, bueno, sí, a ver, tendría que ser la integral de f de u, ¿no? Eh, digamos que aquí, déjenme ver, ¿eh? O sea, más o menos lo que quiero decirles es, si yo pusiera f de menos x, ¿no? Que eso es lo que realmente quiero. O sea, por ejemplo, este es igual a la integral de f de menos x, ¿no? Diferencial de x, negativa, ¿no? ¿Sale? O sea, si en este caso esta u es menos x, cuando yo sustituyo aquí, para que realmente fuera igualita, tendría que ser esta. Ahora, aquí de dónde a dónde va, o sea, aquí de dónde a dónde va la x, pues aquí la x va igual, ¿no? Porque aquí no estoy todavía cambiando, a ver, déjenme ver. O sea, realmente lo que les quiero decir es que como que con la anotación no lo puedo acomodar. A ver, es, pues en vez de tomar f de x, lo que vamos a hacer va a ser tomar f de menos x, ¿no? Y cuando hacemos eso, ¿cómo cambian mis límites de integración? Pues por ejemplo, o sea, sería ponerle así, o como ven, ¿es la misma integral o no es la misma integral? ¿Quién sabe? O aquí tendría que ir un menos a. A ver, vamos a ver. Yo digo que todavía le falta. Pues fíjense, a ver, vamos a resolver esta, ¿no? Vamos a quitar el infinito, entonces vamos a ponerle de f de menos x de x, ¿no? Entonces, por ejemplo, diría, bueno, sea u igual a menos x, y luego el diferencial de u, pues sería el diferencial de menos diferencial de x, ¿no? Entonces, esto me diría que la integral de AB de f de menos x de x tendría que ser la integral, ahorita vemos los límites de integración, aquí me tendría que sacar un signo menos, ¿no? De u, de f de u, ¿no? Y luego aquí, ¿cómo me quedarían los límites de integración? Me quedaría, si este empieza en A, entonces este empieza en menos A, ¿no? Ah, pero este empezaba, bueno, sí, este empieza en A, ¿no? Entonces si este empieza en A, esto debería empezar en menos A, ¿vale? Y si este termina más bien en B, debería de terminar en menos B, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a ver si nos quedó. Aquí estamos pensando, de hecho, en el límite cuando B tiende, el límite, o sea, nos debería de quedar esto, ¿no? La que está aquí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí estamos pensando en el límite cuando B tiende a infinito, ¿no? De la integral de AB, ¿no? De esta de aquí. O sea, justamente si aplico el límite, sí me queda el de acá, ¿no? Y cuando aplique el límite, por ejemplo, al de este lado, al del lado de menos A menos B menos de f de u, déjame ver qué es lo que me queda. Me queda menos la integral de menos A. Y si este se va infinito, este se va a menos infinito, ¿no? Pues no me quedó, ¿no? Me quedó ligeramente diferente. ¿Se dan cuenta? Este es f de u. Ujú. Entonces el menos es muy sencillo de arreglar, ¿no? De hecho, debería de arreglarse. A ver, si le ponemos aquí un menos y aquí le ponemos otro menos, debería de quedar, ¿no? Así.
Vamos a ver. Otra. Disculpe, no podría quedar. Bueno, es que una vez vi en un video que una de las propiedades de integrales, por ejemplo, que va de A a B, que es igual a ponerle un signo negativo y que va ya en sentido contrario de B a A. No se podía aplicar aquí. Y haciendo que el límite cuando, poniendo el límite cuando A tiende a infinito y pues en signo negativo. Este, a ver, dijiste que al revés y haciendo a menos X. O sea, Por ejemplo, tienes la integral de A a B, em, y pues en el límite cuando B tiene infinito, bueno, según. ujú. Pero pues pasamos la igualdad del otro lado en signo contrario y que en lugar que vaya de A a B, que vaya de B a A. Sí, de hecho eso es cierto. Este, pero si hacemos eso, lo que pasa es que si hacemos eso, sigue estando raro, porque lo que yo quiero es quitarle el menos infinito. Te das cuenta que en la teoría, este, todas las integrales que hemos desarrollado van necesariamente de a infinito, ¿no? Entonces, una parte que quiero hacer es quitarle el menos, ¿no? Por eso le estoy metiendo el menos a la x. Entonces, Ok, ok. cuando hago cuando le estoy metiendo el menos a la x, quiero ver el efecto, ¿no? Con el cambio de variable. Entonces hago u igual a menos x y diferencial de u igual a menos diferencial de x, ¿no? Para ver justamente esta integral de a b de f menos x de x, cómo la dejo como esta, ¿no? Buscando justamente que si el x tiende a infinito, a menos infinito estemos realmente yéndonos a infinito, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, cuando hago la sustitución de este cambio de variable, me queda f de u, pero me saca un signo acá. ¿Y cómo me quedan los límites? Bueno, los límites en este caso van a ir de menos a menos b, ¿no? Entonces, cuando yo haga el límite, cuando b tiene infinito de esta integral, me va a quedar justamente la integral que quería, ¿no? Que es esta que está aquí. El problema va a ser que cuando saque el límite de la que me había quedado acá, ¿no? Que es la que está aquí, me va a quedar de menos infinito, ¿no? A menos a, y me va a quedar con un signo menos, ¿no? Entonces a esta todavía le tengo que arreglar, a lo mejor el menos no va, pero a esta todavía le tengo que arreglar porque no me quedó exactamente la integral que quería, ¿no? Me quedó una cosa un poquito distinta, ¿no? Entonces, déjenme ver qué es lo único que me faltaría aquí, porque esta va de menos a, o ya me quedó. No, porque necesito que abajo me quede el... Ah, pero pues ya casi está, ¿no? Sí, sí. Ya casi está, nada más a ver, mira, a ver, entonces me queda esta integral, ¿no? La que está aquí. Y saco el límite cuando b tiene infinito. Porque le estoy tratando de pegar justamente a esta, ¿no? Pero aquí es que aquí ya le había movido yo, ¿no? O sea, lo primero que le moví es que esta integral fuera de menos a, ¿no? Eso fue lo primero que le moví. Porque esta sí la sabemos, de hecho la integral de menos a infinito, esa sí la sabemos resolver, porque acuérdense que el a pues era cualquier número, ¿no? Entonces, por ejemplo, si le pongo así, eso me va a cambiar los límites de integración, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí sí va a ser menos b, pero aquí al momento que le pongo menos a, aquí sí va a ser a positiva, ¿no? Entonces aquí me va a quedar así. Y entonces cuando saque el límite, cuando esta cosa tiende a, aquí ya va a quedar un a, ¿no? O sea, eso lo mejora. Estoy buscando la expresión, ¿no? Entonces aquí es a y aquí también va a ser a. Y eso está perfecto, ¿no? Porque justamente esto es la integral de menos infinito a, ¿no? De f de x, de f de u, ¿no? Cuando le muevo el signo, ¿no? O sea, lo que estoy demostrando aquí, fíjense, es que, bueno, estoy suponiendo que converge todo, ¿no? Claramente, entonces aquí es
que la integral de menos infinito a de f de u, esto es lo mismo que la integral de, en este caso, este era menos a, ¿no? A ver, espérenme. Es menos a, es de menos a infinito. Ajá, no hay que equivocar. De f de menos x de x. Ajá. Pues creo que ya la puse bien, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? O lo hacemos, o lo escribimos bien. ¿Cómo ven? O sea, lo que yo estaba buscando, si quieren, borramos todo porque creo que ya está bien hecho. Ajá. Lo que yo estaba buscando es dar una relación entre una integral de menos infinito a con una integral de la forma a infinito para que dijéramos, ¿sabes qué? Es que si yo quiero calcular esta integral, quisiera aplicarle toda la teoría que ya hicimos, ¿no? Y, y no tener que desarrollar una nueva teoría en términos de la que ya hicimos, ¿no? Y de hecho en los libros solamente te desarrollan la teoría de infinito. Pues lo que yo estaba buscando justamente es buscar una expresión en términos de una integral de la forma a menos infinito y una integral de la forma a infinito para que entonces con esta conexión yo ya no necesite desarrollar teoría para este tipo de integrales, sino que simplemente usando esta igualdad agarre mi integral así, la convierta a una integral que yo ya conozco y entonces aquí ya le empiece a aplicar toda la teoría que ya vi. Ajá, eso es lo que quise hacer. Ahora, para deducir esta fórmula, lo que hice fue hacer un cambio de variable para ver cómo se tienen que cambiar tanto la variable como los límites de integración, de tal manera que llegue a una integral que sea igual, ¿no? Ujú. Entonces, mi pregunta es, ¿quieren que desarrolle esto otra vez ya bien hecho o si se entendió? Sí, la cuestión es que ahorita, o sea, esto ahorita yo me lo saqué de la manga porque no es como que en un libro viene la expresión. Pues por eso ahorita es como si estuviera yo en un examen, ¿no? Y me puse a hacer las cuentitas para ver cuánto me tenía que dar esto, ¿no? Entonces, lo acabamos de resolver así en vivo. Ahorita ya tenemos o sea, es como justamente lo que estamos hablando, ¿no? O sea, es más difícil decir cuánto vale esto que ya demostrarlo, ¿no? O sea, cuando ya lo tienes, ya sabes cuánto, a qué tienes que llegar, es un poco más fácil, ¿vale? Vamos a dar un descanso de 5 minutos. Este, regresamos. ¿En serio? No lo he visto, no he leído el Spivak en esa parte. Ok, pues ya resolvimos un ejercicio del Spivak ahorita, ¿no? Entonces ahorita, este, les digo, vamos a dar un descanso de 5 minutos y regresamos a resolver ya de manera, formal, ¿no? Para que no quede así como raro, ¿no? ¿Vale? A ver, listo, ya regresamos, ¿no? Entonces, digo, hace rato lo que realmente hicimos fue hacer como un ejercicio de esto, ¿no? Pues cómo lo vamos a evidenciar, ¿no? Ya de una manera, digo, ya que se resolvió, a lo mejor no todos siguieron lo que se hizo, ¿no? Pues lo que yo quisiera resolver es la integral de a infinito, ¿no? Bueno, antes de hacerla de infinito, para que quitarle un grado de complejidad, resolver la integral de de menos a b, ¿vale? De f de menos x, diferencial de x, ¿no?
Entonces, lo que ustedes hacen, ¿no? O que han de haber hecho en sus ayudantías es, bueno, u es igual a menos x, y en este caso dicen, ah, bueno, el db va a ser menos dx. Pues en realidad lo que estoy haciendo es hacerle el cambio de variable a esta integral. Entonces, esta es la integral. Acuérdense que los límites cambian, por eso ahorita no le voy a poner. Eh, Me quedaría en este caso menos, ¿no? Por el menos de x que tiene aquí, de f evaluada en u, diferencial de u, ¿no? Y luego me tendría que fijar en los límites. Bueno, si x en este caso vale, eh, si x en este caso vale menos a, entonces el u vale a, ¿no? Entonces aquí me quedaría a, ¿vale? Y en este caso, si x vale b, en este caso la u me va a quedar menos b, ¿vale? Entonces esto en realidad es lo que estoy haciendo. Ahora, fíjense que después de eso lo que hago es voltear lo que haya dicho su compañero, voltear la integral de tal manera que sea la integral de menos b a de f de u, ¿no? Y al hacer ese proceso, pues eso me cuesta un menos, ¿no? Pero como tengo un menos afuera, se me cancela, ¿sale? Entonces realmente lo que estoy demostrando aquí es que la integral de menos ab de f de menos x de x, esto es lo mismo que la integral de menos ba de f de u. ¿Están de acuerdo? Ahora lo que hago es aplicar el límite cuando b tiene infinito, ¿no? Ya que hice esta parte, entonces aplicamos el límite y entonces lo que tenemos es, bueno, el límite cuando b tiene infinito de la integral de menos ab de f de menos x de x, pues tiene que ser igual al límite cuando b tiene infinito de la integral de menos b a de f de u diferencial de u, ¿de acuerdo? Y ya simplemente, ¿quién es este? Bueno, esto es la integral impropia de menos infinito. Déjenme ver aquí que puse. Mm. Es que las hubiera puesto al revés, ¿verdad? Ya ven cómo soy. Eh, pero bueno, no importa. Entonces, esta es la integral impropia de menos a, ajá, hasta infinito de f, ¿no? De menos x. ¿Están de acuerdo? Y esta es la integral impropia de menos infinito a de f de x, ¿no? ¿Vale? O sea, acuérdense que esta es una variable muda, ¿no? La que está aquí. O sea, realmente no importa si se llama o b o si se llama x, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ya llegamos a lo que queríamos, ¿no? Según yo, ¿vale? ¿Les quedó más claro así? Sí, Bien. Digo, parecía difícil, no está difícil, lo que pasa es que yo estaba haciendo las cuentas porque no recordaba si, o sea, esta fórmula de aquí arriba, pues no la recordaba al 100%, ¿no? Entonces, pero ¿cómo la obtienes? Pues haciendo un cambio de variable, ¿no? Entonces ahí estaba buscando cuál era el valor de U y cómo te queda realmente, o sea, qué es lo que tienes que cambiar para que realmente te quede, ¿no? Entonces la observación de aquí era que, como hacia cómo arreglo el tema de que no se desarrolló teoría para integral, pues muy fácil con esta igualdad, ¿no? Entonces, si tenemos una integral de primera clase que va de menos infinito a df, pues la convertimos a una de primera clase que sí sabemos manejar y ya la resolvemos de esa manera. Ajá. ¿Tienen dudas? Perfecto. No, pero Entonces, si nos vamos a lo que... Con esto podría yo cerrar la parte de integrales de primera clase, ¿no? Al menos los resultados más importantes, ¿no? Ahora, este, Profe,
En la primera parte, donde concluimos, por lo tanto, ahí debería de quedar, o sea, no debe de ser f de u, ¿no? Porque u es menos x, entonces ahí tendríamos como, o sea, si hacemos el cambio de variable, sería la integral de menos b a de f de menos x, ¿no? Déjame, estoy pensando. Lo que pasa es que, o sea, yo ya la estoy pensando, o sea, sí, sí y no, pero es que yo ya la estoy pensando, este, bien, déjenme pensar. Es que si hacemos lo que tú, o sea, si hacemos lo que tú dices, o sea, fíjate, vamos a pensar un poquito así como tú como lo estás pensando, ¿no? O sea, si lo pensamos así, nos daría esto, ¿no? No, pero es que, o sea, fíjate, vamos a pensarlo un poquito como me estás diciendo, ¿no? Nos quedaría esto, ¿estás de acuerdo? Lo cual, pues, pues suena, o sea, si lo ves así, suena que está mal, ¿no? O sea, como que puedo hacer, o sea, como que estoy diciendo que casi que no importa qué función tenga, como que debo integrarla hacia arriba que hacia atrás, ¿no? Lo cual, pues, es como ilógico. ¿Ah? En este caso no aplica porque ¿quién es el diferencial aquí? Dulce. A es menos d de x, ¿verdad? O sea, ya se cancelan los signos. Lo que pasa es que el diferencial, fíjate, aquí, fíjate muy bien, mira, lo que pasa en esta parte. Ajá. Este, aquí el diferencial hace referencia a la variable que está aquí adentro, ¿no? Que en este caso es u. Entonces, u ya es como si fuera una variable. Es que aquí, por ejemplo, cuando tú haces la integral, y velo desde esta parte, ¿sale? ¿A poco no aquí da igual que yo le ponga y o que le ponga z o que le ponga lo que sea en esta? Sí, o sea, pero el valor cambia, ¿no? O sea, sé que le puede poner como f de b, f de z, f de lo que sea, pero, o sea, el valor sigue siendo lo mismo, o sea, f, c, z, lo que sea, vale menos x, ¿no? O sea, híjole, ¿cómo te podría decir, ¿no? O sea, digamos que, híjole, a ver, déjame pensar. Es que haz de cuenta, ese menos x del que tú estás hablando, ajá, ya vienen los límites de integración. O sea, porque haz de cuenta que aquí, si te das cuenta, era un menos x que iba de menos a a b, ¿no? Ajá. Entonces, aquí la x, aunque sí sea como o sea, sí la u es como un menos x, pero a final de cuentas la variable ya se está recorriendo en el sentido de este intervalo, ¿no? Entonces ya no depende o sea, digamos, ya no depende de que se llame menos x, ¿m? Sino que así, aquí simplemente ya le puedo poner x. Ajá. O sea, ese menos se va con el menos a. Ese menos ya se fue porque cuando yo tengo f de u, yo ya le puedo poner como yo quiera. Ajá. F de y, lo que yo quiera. Justamente también porque ya cambié los límites de integración. Si yo no cambio los límites, fíjate,
Si yo no cambio los límites, y es como lo que había dicho Guillermo hace unas clases, ¿no? Si yo no cambio los límites de integración, entonces esta variable que me queda aquí, sí la tengo que regresar. Ajá. Pero al momento que yo cambio los límites de integración, esta variable que está aquí ya no se tiene que regresar a lo que era antes. Ajá. Y ya se vuelve como una variable, este, muda, ¿no? ¿De acuerdo? Ok, entonces por eso, o sea, si fuera en el caso al revés, ¿no? O sea, de que quisiéramos cambiarlos, o sea, que fuera todo al revés, sí quedaría el menos. Como fuera todo al revés. O sea, de menos, o sea, mm, o sea, sí, al revés todo, pues. O sea, que fuera el integral de a menos b y tuviéramos que cambiar todo, ahí quedaría un menos. O sea, tú dices que en vez de resolver esta integral, resuelva la otra. No. Eh, ay, es que no sé cómo explicar la duda. No, pero ya la entendí. Ya, profe, gracias. ¿Sí, segura? Sí, sí, ya. Ok. Es que, o sea, es cuestión de, ¿cómo te puedo decir? Es cuestión de notación, ¿no? O sea, al final de cuentas, no sé, ¿estás de acuerdo que si yo te dijera, bueno, tú tienes la integral de a b de f, ¿no? Y yo te pongo, esto es la integral de a b de f de x, ¿no? O esta es la integral de a b de f de y, ¿no? O esta es la integral de a b de f de u, ¿no? Entonces, más bien velo así. Si tú te vas simplemente a esta parte de aquí, ¿no? Eso ya es la integral de f de x, ¿no? O sea, da igual si aquí le pongo u o le pongo y o le pongo lo que sea, ¿no? Ujú. Justamente por el diferencial. ¿Ah? Sí, es que fue lo que me causó conflicto, o sea, porque como arriba habíamos definido a U y a DU, como que me confundí un poco, pero sí, ya. Sí, sí, es más como, como esa parte. O sea, aquí está aquí es el x, ajá, el menos x, porque los límites son los originales, ¿vale? Entonces, por eso aquí está bien poner menos x. Cuando tú pones el u, ya cambiaste los límites de integración. Y el u te quedó igualito que el del diferencial, por eso es que le puedo poner f de x. Ajá. Pero sí está expresado el cambio de variable en los límites, ¿vale? Sí, y justamente, por ejemplo, si hiciéramos lo que decías, ¿no? Y aquí lo regresamos, aquí estás aplicando dos veces el cambio de variable y ya te quedó algo que está mal, ¿no? Porque realmente estás como reaplicando dos veces el, el teorema cuando nada más cuando ya está aplicado en justamente en los límites de integración, ¿vale? Entonces, digo, creo que aquí es un poquito de, ¿cómo podría decirte? De abuso de notación, ¿no? Pero pues realmente esto es lo que, o sea, olvídate del cambio de variable, simplemente piensa en este integral y qué significa eso realmente, ¿no? Ujú. O sea, si tú ves esta integral así sueltita, pues la U solamente es como un nombre, ¿no? Pero realmente, eh, o sea, ¿estás de acuerdo que esta es la integral de menos BA de F, ¿no? Esta que está aquí. Y Sí, o esto sea, solo es notación. es lo mismo que la integral de menos BA de F de X, ¿no? O sea, realmente, este, o sea, esa parte es como la que se conoce como variables mudas, ¿no? O sea, ya cuando la tienes de esta manera, ya es una variable muda y le puedes poner como tú quieras. Ajá, ¿vale? Lo que sí, y es importante recalcarle a todos, es que si yo no cambio, o sea, y eso lo voy a volver a decir porque es muy importante.
Cuando yo a un cambio de variable, tengo que cambiar los límites de integración y ahí está aplicado mi cambio de variable. Ya no es importante si este se llama U o si se llama X o si se llama Z o si se llama W. Ajá. Al momento que yo hago mi cambio en los límites de integración, ya estoy haciendo mi cambio de variable. ¿Sale? Y si no le cambian el nombre, entonces sí tienen que, o sea, si no cambian los límites de integración, entonces sí lo tienen que regresar. Ajá. Lo tienen que regresar a cuánto valía X para que le salga. Ajá. O sea, o cambian los límites de integración y les queda una variable muda, ¿no? O simplemente la resuelven, ¿no? La regresan a las X's y nunca se meten con los límites de integración y hasta el final. Pero sí tienen que tener cuidado en cómo se aplica el teorema del cambio de variable. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿tiene alguna otra duda? Digo, este tipo de dudas son buenas porque, digo, probablemente lo que dije pues le ayude a todos los demás, ¿no? Entonces, fíjense, ya hicimos la teoría que tiene que ver con la parte de ¿cómo puedo decirles? Que tiene que ver con la parte de la integral de primera clase, ¿no? Lo más importante. Ahora, ahí si se acuerdan, rompimos la parte del dominio. ¿Qué más se les ocurre romper en la parte de hipótesis de funciones integrables, ¿no? Que sea relevante. Pues la continuidad no la pedimos. Acuérdate que cuando tenemos una función y queremos ver que es integrable, simplemente vemos que esté definido sobre un intervalo cerrado y que sea acotada, ¿no? Ahora lo que vamos a tratar de romper es la hipótesis de que la función sea acotada. ¿De acuerdo? O sea, imagínense que tengan una función definida sobre un intervalo cerrado a b, pero que no está acotada. ¿Tendrá sentido calcularle la integral? Pues la respuesta es que a veces sí y a veces no. Y de ahí es donde nacen las integrales impropias de segunda clase. Vamos a tratar de romper ahora el supuesto de que la función tenga que ser necesariamente acotada en el intervalo cerrado a b, ¿vale? Entonces, definición, y que va en ese sentido, ¿vale? Entonces, integral impropia de segunda clase. Entonces dice, si f es integrable, ¿no? Sobre el siguiente intervalo, ¿sí? Se va a hacer el intervalo a, b menos epsilon para toda epsilon mayor que cero y no es acotado en el intervalo AB. Eh, la integral AB se llama la integral la integral. Ah, no le puse a ver por una razón. Bien. Entonces, no acotada sobre el intervalo, entonces, aquí no es cuestión de redacción. Entonces, la integral de AB de F se llama integral impropia de segunda clase.
¿De acuerdo? O sea, si tenemos esas condiciones, a eso se le conoce como una integral impropia de segunda clase. Ahora, si existe límite, ¿no? Si existe el límite cuando epsilon tiende a cero por la derecha, ¿vale? De la integral de a de b menos epsilon de f, se dice que la integral impropia es convergente. ¿Vale? Y divergente en otro caso. ¿Vale? Ese es como, déjame ver. Vamos a ponerle este como un inciso A, ujú, porque va a haber otra, ¿no? O sea, aquí si se dan cuenta lo que estamos haciendo es como el intervalo que lo estamos como restringiendo es el intervalo B menos, el del extremo de la derecha, ¿no? Pero también podemos hacerlo para el de la izquierda. Entonces voy a poner una definición análoga para el caso cuando lo hacemos por la izquierda, ¿no? Entonces, si, si f es integrable, ahora vamos a pedir que f es integrable, ¿no? Pero ahora lo vamos a pedir sobre el intervalo a más epsilon, coma b, ajá, para toda epsilon mayor que cero, y f no es acotada en el intervalo a b, la integral, entonces otra vez, es igualito, ¿eh? La integral de a b de f se llama integral impropia de segunda clase, y igualito, ¿no? Si existe el límite cuando epsilon tiende a cero por la derecha de la integral de a más epsilon b de f, se dice que la integral impropia es convergente. En caso contrario, diverge. Y aquí no lo estoy diciendo, pero se sobreentiende que lo estamos pensando, ¿no? Que en este caso la integral de a a b de f va a resultar ser el límite cuando epsilon tiende a cero por la derecha. Ahí le puse un número, un e, ¿no? Cuando epsilon tiende a cero por la derecha de la integral de a de b menos epsilon de f, ¿vale? Igual aquí abajo, tampoco lo puse, pero es lo mismo. O sea, la integral de a b de f va a ser el límite cuando epsilon tiende a cero por la derecha de la integral de a más epsilon a b de f, ¿vale? O sea, porque como las funciones no son acotadas, esto no tiene mucho sentido, ¿no? Porque no definimos la integral para funciones que no fueran acotadas. Pero vamos a decir, en el caso en el que sí exista este límite, entonces sí va a tener sentido
definir la integral, aunque la función no sea acotada, como estos dos límites que están aquí. Ajá. Lo voy a leer rápidamente. Dice, integral de segunda clase. Si f es integrable sobre a, b menos epsilon para toda epsilon es acotada en AB, la integral AB se llama integral impropia de segunda clase. Si existe límite cuando epsilon tiende a cero de la integral, se dice que la integral es convergente y divergente en otro caso y se establece esta relación que está aquí. Lo estoy leyendo para ver que no tenga detalles. B. Si f es integrable sobre a más epsilon, b para todo epsilon mayor que cero y f no es acotada en AB, la integral se llama integral impropia de segunda clase si existe el límite cuando epsilon tiende a cero por la derecha de la integral de a más epsilon b de f. Se dice que la integral impropia es convergente y en este caso se escribe como esta parte. O sea, está bien escrito. ¿Vale? Primera pregunta. ¿Tienen dudas de lo que dice en términos técnicos? Yo sí. Dime. Pues en general, no sé, como que no me queda claro. Como, no sé cómo decirlo. ¿Me puede repetir todo mejor? Ya. La pregunta en términos técnicos es si se entiende el para todo, las implicaciones y todo eso. Ajá. Porque, No, por no, ejemplo, porque, por ejemplo, a lo mejor cuando uno ve por ejemplo, cuando uno hace, por ejemplo, ya en cálculo 3 a lo mejor cuando defines curvatura o cosas así, ¿no? Pues le entiendes a la expresión, ¿no? Pero dices, bueno, ¿y esto qué? ¿No? Eso ya es la intuición. Ajá. Entonces, mi primera pregunta es si le entienden a lo que implica y a todo lo que dice ahí. Sí. Perfecto. Ahora, lo otro que tú me estás diciendo es la intuitiva, ¿no? Que supongo que es lo que quieren que explique, ¿no? ¿Vale? Sí, sí. Ok. Entonces, sí vamos a hacer la intuitiva, obviamente, ¿vale? Vamos a hacer la intuitiva y pues vamos a proceder yo creo que de la siguiente manera. O sea, vamos a ver algunos ejemplos de casos que sí y alguno que otro criterio, ¿no? A lo mejor no tantos porque digamos que estas no son tan populares como las otras. Las otras son más utilizadas, por ejemplo, en prueba y así, porque te interesa integrar sobre todo un rango. Pero vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos con integrales de primera y segunda clase, ¿no? Este, digo, ejemplos y algunos criterios. Digo, ya eso en la siguiente clase. Ahorita nada más vamos a hablar este, ¿de qué vamos a hablar? Sí, de qué significa esto, ¿no? Intuitivamente. Entonces vámonos a la parte intuitiva, ¿no? Yo creo que es la de las partes más valiosas, porque eso es en lo que más el profe les debe de ayudar, ¿no? En esta parte, como que es esto, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a dibujar nuestros ejes. Justamente vamos a ver la función que nos está proponiendo este, Isaac, ¿no? Aunque en este caso no estoy seguro de que se integre algo, ¿vale? Porque si te das cuenta, fíjate, si nos vamos a la función que dice Isaac, ¿no? Que es un entre x, que es la que está aquí, si se dan cuenta cuando hacemos la integral impropia, pero la otra, es que esta se puede hacer de las dos maneras. Ajá, o sea, la puedo pensar como integral de primera clase si me tomo una integro para acá, ajá, y me fijo en toda esta área. Aquí la veo como de primera clase, ¿sale? Pero también la puedo hacer como de segunda clase. Y acuérdense que en primera clase divergía, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan que la integral impropia de esta divergía? Entonces, por ejemplo, si vemos ese ejemplo que está proponiendo Isaac, sí nos va a definir una integral impropia, pero probablemente también va a diverger porque pues, intuitivamente se ve que el área es igual o más grande. Nada más que en este caso no nos va a interesar calcular el área de aquí para allá, sino ahora nos va a interesar calcular el área, fíjense. Ahora este va a ser mi A, ajá, y ahora nos va a interesar calcular el área de aquí para acá, ¿vale? Que aquí ya está como viéndola de segunda clase, ¿vale? Entonces, ¿de qué se trata? Fíjense.
Vamos si quieren, con ese mismo ejemplo, ¿no? Y ahorita no estamos preocupando tanto en si diverge o no diverge, sino simplemente qué es lo que queremos hacer. ¿Están de acuerdo conmigo que si yo quisiera calcular justamente esta área que acabo de definir aquí, como que pues podríamos intentarlo, pero no sabríamos hacerlo porque justamente no es una función bonita como las que nosotros integramos, ¿no? O sea, no es una función así, ¿sale? Ujú. Pero entonces, pero a pesar de que no está acotada, no se comporta tan mal. ¿Por qué? Porque si yo, esta integral de impropia de segunda clase, pero ¿de cuál es? ¿De las de B o las de A? La que pinté el límite está en el lado izquierdo, entonces es como la segunda, ¿vale? Si la pintamos del lado derecho y nos fijamos en la parte de abajo, sería como la otra. Ajá. Pero fíjense que no estamos tan mal, porque si yo a este no me tomo exactamente, sino a este le sumo una epsilon y me fijo en este pedacito, aquí la función sí es integrable, ¿están de acuerdo? Entonces, bueno, acuérdense que el supuesto para que puedan definir la integral de segunda clase es que la función sí sea integrable si me muevo tantito hacia la derecha. Ajá. Entonces aquí me estoy moviendo tantito hacia la derecha de A y esta parte sí es integrable, ¿sale? Y si me muevo un poquito más, esta parte también vuelve a ser integrable. Entonces puedo, siempre que me mueva tantito hacia la derecha, le puedo seguir calculando la integral. Ajá. Y eso me va a ir dando un resultado de área, ¿no? Cada vez que me voy hacia la izquierda, me va a dar un área. Y como que eso me permite aproximar cuánto me daría el área si realmente me fuera, ¿no? Entonces la idea de la integral impropia de segunda clase es, bueno, si yo no puedo tener que la función es acotada aquí, pues entonces me muevo tantito hacia la derecha, ahí sí calculo la integral y le voy aproximando y resulta que si a lo que me aproximo es realmente un valor, entonces realmente sí puedo calcular el área bajo la curva y esa es la integral impropia de segunda clase. ¿Sale? ¿Cómo ven? ¿Se entendió la intuición? Sí, Como exactamente. moverte tantito para que embone, ¿no? ¿Cómo? Es como moverte tantito para que embone, ¿no? Ajá, es como, pues no la puedo resolver aquí porque la definición no me deja, ¿no? Pero sí la puedo resolver tantito hacia la derecha, ¿no? Entonces, la puedo ir aproximando. Y si la voy aproximando y cada vez me voy acercando a un valor, pues esta área sí debe de existir y debe de ser un valor, ¿no? Y justamente debe estar expresado en términos de este límite, ¿de acuerdo? Sí, sí. Esa es la intuición, ¿no? Y esa es la forma en la que se hace, o sea, como que dice, ¿sabes qué? El de la derecha chafió, ¿no? Bueno, recórrete tantito y vamos calculando la integral y la vamos aproximando y la vamos aproximando y la vamos aproximando. Y si me da un valor, pues ya se arregló. Esa es la intuición, esa es la idea de la integral impropia de segunda clase. Ajá. Sí, sí, pero eso ya se los dejo a ustedes de tarea moral. Sí se puede, o sea, imagínense que tengan una función, una función que sea como, híjole, una función así como, ay, como, ¿qué sería? Que se repliegue aquí, ¿no? Y que luego que se repliegue acá, ¿no? Ajá. O sea, que aquí se vaya acercando a infinito y aquí también, ¿no? Entonces podrían hacer la integral, de este pedazo, ¿no? Ajá. Y aquí sumar, o sea, aquí sería más epsilon y del otro lado sería b menos epsilon, ¿no? Y irlo expandiendo. Ajá. Sí, también existe su combinación de de lo que me estás diciendo. Ajá, o sea, de que tanto el lado A como el lado B estuviesen chafas, ¿no? Entonces también se puede, este, nada más que en ese caso, en ese caso tendríamos que hacer como un doble límite, ¿no? Para que no hagamos como un límite simétrico. Pero, digamos, eso
Déjame pensar. Pues sí se puede, ¿no? Pero digo, ya sería un caso así como muy raro. O sea, por ejemplo, yo en toda lo que llevo jamás he tenido que resolver un integral de segunda clase en donde tanto el de la izquierda como el de la derecha, sean extremos donde se converge mal, ¿no? Sí, está bien, o sea, digo, de entrada no lo voy a definir, ajá, porque es digamos que ya es un poquito más, ¿cómo se puede decir? Poco usual, ¿no? Primero nos concentramos en ver lo más importante y hacia el final, este, o lo puedo dejar en la tarea también, ujú, porque de momento, pues ya no estamos en paro, ¿no? Pero ahorita Dalai, ajá, o sea, ahorita estamos igual, no los voy a alborotar, ajá, pero digamos que, digo, eso ya lo pensaré, este, pero digamos que sí, o sea, sí se puede, déjenme ver si lo metemos en su tarea o se lo encargo a un ayudante o si lo hacemos No, aquí. no, profe, o sería una duda nada más, así como extra, como datillo extra, así como cuando vemos No cosas que tema, no van. Ajá, o sea, no, no es para. o ¿Sí me sea, entiende? Nada más una da- duda así como datillos extra existencial. sí se puede hacer, ajá, así como datillo extra, ajá. Ya pues, si lo quieren ver, lo podemos ver, no hay ningún tema, pero como yo les digo, bajo mi experiencia, ya nos estamos saliendo un poquito de lo clásico, ajá. Pero Sí, sí, o sea, fue como una duda nada más para ver si se podía, pero pues no, no, no tiene caso que lo ponga en la tarea porque pues no lo vamos a usar, o sea, son como datos curiosos. yo lo pondría lo correcto sería ponerlo como un doble límite, ajá. Entonces yo lo pondría como un doble límite. Primero que entre el límite de un epsilon y luego que entre el límite de un epsilon prima, ¿no? Y aquí, por ejemplo, o sea, de cuenta, aquí lo que te diría es, aquí iría otro límite, ¿no? Aquí, a la izquierda. Y aquí diría b menos epsilon de f. Ajá. Más o menos así sería la definición de la que estamos hablando, pero les digo, no es como relevante que la veamos, pero sí existe. Ajá. Y si quieren, ya después la podemos incluir en la tarea o en la teoría o así. Ajá. Pero no es estrictamente necesario que la veamos. Ajá. Este, pero bueno, que como les digo, yo nunca he resuelto un integral así, pero sí puede ser el caso en algún momento, en algo muy particular que lo puedas hacer. Pero también ya les dije cómo va la definición, o sea, tampoco es algo que no se pueda deducir, ¿no? Y que le va a aplicar la teoría, o sea, al final va a ser como decir, pues se da una fórmula como esta y ya le puedo aplicar todo lo que sé de las sencillas, ¿no? ¿Vale? Entonces, pero bueno, ya me tengo que ir porque tengo que ir a una junta, pero los veo ¿qué día es hoy? ¿El lunes? El miércoles. Y si tuvieron dudas de algo de esto, el miércoles, luego que empiecen, me dicen, ¿no? Para que igual repasemos la definición si quieren que repasemos la intuición de la integral impropia, está bien. Y de hecho, la intuición es de lo más importante aquí. Ajá, tanto de la integral de primera clase como de segunda clase, la intuición es muy, muy importante. Entonces, si tienen dudas, lo volvemos a ver. O sea, eso tiene que quedar muy claro, porque es realmente lo que se van a quedar más, ¿no? Ya lo otro va a ser dependiendo del tipo de problema que tengan que resolver, ¿vale? Entonces, pues ahí les dejamos y nos vemos el miércoles, ¿vale? Gracias, profe. Gracias, nos ¿Recibir los vemos. PDFs en estos días de la clase de las impropias? Sí, hoy subo lo que les deba, ¿vale? Ah, vale, sí, gracias.